Este episodio de Authentic Lives es en español. Disfruta cada segundo. Si queremos saber hacia dónde vamos, por lo menos tenemos que saber de dónde venimos. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes son nuestros abuelos? ¿Quiénes fueron nuestros bisabuelos? ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué camino recorrieron? ¿Cómo vivían? ¿Dónde eran? Todo lo que podamos recabar de esa historia nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que nosotros tenemos que sanar, porque esa memoria está en nuestro ADN. Hola, soy Paloma Martínez. Authentic Lives es un podcast donde hablamos con personas de diferentes culturas, mundos y lugares que se cuestionan sobre cómo llevar intencionalidad en esta experiencia humana. En el episodio de hoy estaremos tomándonos un mate con Paula Beas. Ella es una mujer mapuche, dulce y respetuosa. Es esposa de un gran hombre mapuche, Gastón Arturo, y madre de 3 brillantes seres humanos, Tayil, Nehuen y Wenuray. Paula, yo quisiera comenzar preguntándote, pues yo creo que las personas llegamos a conocernos un poquito acerca o partiendo de las relaciones que creamos con nosotras mismas, en este caso que somos mujeres, pero también con otros seres vivos y con los no vivos también. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí? Y me cuentas de ti, de cómo eran esas relaciones al inicio de tu vida. La primera relación importante que tuve en mi vida fue mi hermana mayor. Ella fue quien me enseñó a leer, a escribir y a relacionarme con las demás personas. Hoy día que soy adulta entiendo más todavía la fuerza que ella me dio porque estoy en proceso de diagnóstico de autismo. Entonces mi primera infancia fue mucho más dulce de lo que pudo haber sido de no haber estado Carolina ahí en ese proceso. Y ella, cuando yo tenía 9 años, se enfermó gravemente de lupus, estuvo 3 años enferma y falleció cuando yo tenía 12 años, el año 1996. Yo estaba en sexto de primaria. Lo bueno de todo es que con ella teníamos programado qué es lo que iba a ser nuestra vida. Y ya teníamos en una hojita hecho el plan de qué iba a pasar cuando saliéramos del liceo, la secundaria, que íbamos a vivir juntas, lejos de nuestros padres, y que íbamos a trabajar y a estudiar. Ella quería estudiar medicina, yo estaba ahí entre ser profesora y estudiar periodismo, porque justo en ese periodo en la escuela donde yo estudiaba estaban haciendo un taller de periodismo y fue muy importante para mí el proceso de ese taller. Significó un poco una salida dentro de un periodo difícil de familia, el tener la oportunidad de conversar con personas de otra manera. El profesor que nos hacía esta clase era el director de la escuela, un señor de 80 y muchos años que vivía en la escuela, que había estudiado como profesor normalista, que es de la primera instrucción primaria que se dio en Chile, una forma de escuela de pedagogía que desapareció en la dictadura. Y este hombre me hizo entender la importancia del periodismo en la vida y también la importancia de aprender a preguntar, que los periodistas tenían como esta credencial que les permitía preguntar y hablar con quienes quisieran y también descubrir cómo esos otros seres tenían cosas que contar y que era importante escucharlos. Fuimos a una universidad, fuimos también a la Teletón, que es un centro de rehabilitación de niños que han tenido algún accidente o han nacido con alguna dificultad para tener una vida autónoma físicamente. Entonces vivir eso teniendo 11, 12 años y sentir que tienes el permiso para hacer esas preguntas me significó mucho en ese periodo y coincidió justo con el fallecimiento de mi hermana.
cuando ella falleció fuimos a buscar los documentos de nacimiento y el documento de su defunción, y mi mamá sacó la cuenta de cuánto tiempo había alcanzado a vivir ella. Y descubrió que habían sido 14 años, 4 meses, 4 días, 4 horas y 40 minutos. Entonces, mi familia no era tan católica y creía yo en la existencia de algo. Sentía que estaba alejado de mí porque estaba pasando una situación difícil, pero cuando vi eso, como que para mí no fue una coincidencia y dije, tiene que haber algo más, y mi hermana fue ese angelito que me acompañó hasta ahora en la vida y me sigue acompañando porque sentí su presencia varias veces después de que falleció. Entonces simplemente me ocupé de cumplir los planes que teníamos. Así es que me dediqué mucho a estudiar en la escuela, aprender mucho, seguir más ávida todavía de conocimiento, de que siempre me gustó mucho ir a la escuela, me gustaba preguntar a los profesores, era la que estaba con la mano arriba y que si tenía una duda me levantaba, iba donde el profesor, y si no me quedaba al final de la clase y preguntaba y preguntaba y preguntaba, conversaba mucho con el director de la escuela, me arrancaba de la clase y me iba donde el director de la escuela a hacerle preguntas y a conversar con él un buen rato. Entonces, en el liceo estudié secretariado para poder trabajar y estudiar, y a los 20 años me fui de la casa ya con el título de secretaria, trabajando ya con un contrato de trabajo que me permitía tener estabilidad. Primero estudié actuación porque sentía que tenía un don que me permitía interpretar la vida y cosas complejas para el resto de la gente, y entonces así yo se lo facilitaba un poco para que pudieran entender esas complejidades de la vida. Pero en el andar de la actuación, ya siendo algo más formal y no los talleres que había tomado durante varios años desde el liceo, vi que la mayoría de la gente que estaba en actuación era gente que quería tener un foco de luz sobre ellos, más que entregarle algo a los demás. Y me sentí súper decepcionada de las personas que estaban ahí, y también viví un proceso interno muy difícil porque me tocó hacer un personaje que tenía que ver con una mujer que su marido había sido detenido desaparecido. Una obra que se llama Río Abajo, de un autor chileno muy relevante de la época de la dictadura en Chile. Entonces, cuando leí la historia de esta mujer en la obra y luego empecé a investigar de qué se trataba, todo lo que había pasado, y dije, no, yo tengo suficiente con mis propios problemas, no soy capaz de ponerme en los zapatos de alguien que ha vivido algo tan doloroso. Así es que con mucho dolor lloré, dejé la actuación, pero un amigo me dijo, pero si a ti te gusta mucho investigar, eres muy buena haciendo eso, y me encantaba, la verdad, la parte previa a subirse al escenario. Entonces dije, ya, vamos, sigamos con periodismo. Y primero tomé un bachiller de educación y luego, porque estudié en la noche, entonces tenía un programa especial en la universidad, y luego hice el periodismo propiamente tal. Me especialicé en comunicación estratégica, que era una área que permitía a la universidad tomar como especialidad. Y fue un poco difícil el periodo de la universidad porque ahora sé que soy autista, y entonces en ese momento no lo sabía, pero me costaba mucho hacer amigos, no tenía un grupo con quien estuviese sintiéndome bien siempre. Y justo tuve unos problemas en la empresa donde trabajaba que me había permitido este trabajo poder vivir y trabajar y también pagar mis estudios. Sufrí acoso sexual de mi jefe, entonces tuve que dejar el trabajo. Me benefició un poco la ley de ese momento, pero el dinero se me acabó después, y luego estaba en una depresión importante porque se me había quebrado algo que era relevante en mi vida, que era este trabajo que tenía. Así es que me fui a Argentina. Paré en la universidad, congelé todo,
no sabía qué hacer y alguien que conocí, que era de allá de San Juan, de Argentina, un sector semiárido, mucho calor, frío en invierno. En verano cuando llegué era un calor muy grande, 36 grados, muy seco y todas las tardes durmiendo sí o sí. Y ahí el clima me cambió la vida, porque yo soy de presión muy baja y soy delgada, entonces mi cuerpo reacciona diferente cuando hay calor. Y cuando hay frío me tiendo a apretar un poco. Entonces mi cuerpo se liberó al vivir tanto calor y también al ver cómo la naturaleza tenía como un temperamento, porque allá a veces había días en que amanecía caluroso y había un viento, pero muy caluroso y andaba la gente con muy poca ropa y luego venía unas nubes negras y llovía granizo de tamaño de una bola, pero con calor. Entonces después se acababa la lluvia y se despejaba el cielo y corría un viento que hacía bailar los árboles y se veía el cielo despejado porque como es una zona ya cercana al desierto, tiene un cielo muy cristalino. Entonces todo eso como que me hacía sentirme más yo misma, ese clima que vivía ahí, además de conocer otra geografía. Cruzar la cordillera fue una de las cosas más importantes que me tocó vivir en ese tiempo, porque nací en Santiago de Chile, que es una ciudad que hoy día los rascacielos son como muy preponderantes, sobre todo los que son muy altos, de esta gente que soberbia que cree que entre más alto su rascacielos, más importantes son ellos. Pero siempre lo más importante ahí es la montaña, y que el amanecer es con la montaña de paisaje, sale el sol detrás de la montaña, y es muy grande la montaña ahí, son más de 4.000, 5.000 metros de altura aproximadamente. Entonces siempre veía, y los paisajes que uno dibujaba de pequeña eran la línea de montañas, atrás el sol, pero era la línea de montañas como un muro. Entonces cuando lo crucé, conocí que había del otro lado y conocí que había una lengua que era parecida a la mía, pero que sonaba distinta, que tenían otras formas de decir ciertas cosas, que tenían otra moneda, que tenía que hacer un cálculo cuando quería comprar algo, que la moneda tenía una forma de valor diferente, que no era solamente hacer un cálculo, sino que acá eran 1.000 pesos y acá eran 100 pesos en Argentina. Entonces cambiaba ahí la sensación del valor de lo que tenías en la mano. Y también el cómo se vivía la familia, el cómo se vivía la mesa, el cómo se vivían los diálogos entre las personas, el respeto entre las personas. Me hizo entender de que todo eso que me tenía muy incómoda de Chile, de la forma de vivir en la ciudad, en ese momento Chile estaba pasando un periodo bien difícil porque estaba el primer periodo de presidente de Sebastián Piñera. Entonces para mí había sido duro el tener que escucharlo a él como estudiante de periodismo, tener que saberme los nombres de sus ministros, escuchar todos sus discursos y todo. Era un tono de diálogo demasiado como materialista y muy poco centrado en las personas. Entonces me dolía estar en Chile en ese momento, y al cruzar la cordillera y encontrarme con que había otra forma de vivir que podía existir, como que fue, ya, yo puedo elegir cómo vivo, no solamente puedo elegir quién soy, que es lo que había aprendido un poco de la actuación, que podía yo, si quiero estar contenta, pero me siento triste por dentro, bueno, voy a partir por sonreír. Y empecé a sonreírme a mí misma en la calle, y ya no necesito que los demás me estén tratando bien para yo sentirme bien, o que esté todo bonito para yo sentirme bien, y empecé a aprender a un poco hacer lo que había hecho mi hermana, de estar bien aunque estés pasando una enfermedad muy difícil. De vuelta de ese periodo en Argentina,
fue un regreso también con harta esperanza, porque decidí volver cuando vi que en Chile comenzó el primer estallido estudiantil en el año 2011. Dije, yo estudio periodismo, tengo que volver allá. ¿Cómo voy a estar aquí sin hacer nada cuando están todos esos jóvenes en las calles reclamando por los derechos que nos corresponden, por la forma de vida que deseamos? Entonces volví, terminé de estudiar, tuve que volver a vivir a la casa de mi madre para poder dedicarme a los estudios y ya no pasar eso duro que es trabajar y estudiar para mantener todo. Así es que de regreso terminé los estudios y ya como en el periodo de tesis venía así como, ¿y ahí qué sigue ahora si ya estoy terminando? Si ya estoy completando ese plan que tenía con mi hermana. ¿Qué sigue ahora? Ya estaba cerca. Claro, o sea, estoy ya terminando todo eso que venía planificando desde los 12 años. ¿Y qué sigue ahora? Y entonces la vida me mostró en un sueño, muy hermoso sueño. Desde muy pequeña yo he sido de soñar muy lúcido, de recordar mis sueños y de tener sueños donde, por ejemplo, aprendí a volar. Tuve un periodo de aprender a volar, así primero corría, oh, puedo correr. Estoy en un sueño, oh, qué entretenido, quiero correr, ya voy a correr. Después, voy a correr más rápido, oh, puedo correr muy, muy, muy rápido. Oh, y si corro y salto, así como Goku. Y si corro y salto, saltando. Oh, y si después trato de volar, ya, aprendí a volar en los sueños. Y entonces esa conciencia de los sueños me hizo tener siempre como presente de que yo existía más allá de lo que vivía durante el día y de las personas que veía. Y que habían también seres que todavía no entendía quiénes eran, pero que estaban ahí igual. Entonces, en un sueño, antes de cumplir 29 años, se me apareció en una feria de estas como de donde hay unas montañas rusas y cosas. Siempre hay un rinconcito donde hay cosas como más esotéricas. Y hay unas carpas donde te leen las cartas y hay como cosas así. Y había una señora y un hombre ancianos. Y el hombre anciano me pide que ponga mis manos sobre las de él. Tenía que mis dedos tocar sus dedos. Y al momento de yo tocar sus dedos, con mis dedos, sentí sus manos como si se transformaran en raíces. Y sentí que entraban desde mis dedos y se venían por mis venas una energía calentita, rica, agradable. Y llegaba hasta mi vientre. Todo así en un segundo. Toqué y sentí ese calor adentro de mi vientre y me dice, ¿lo sientes? Sí, le dije, eso es, me dice. Y yo digo, ya, eso es, ¿qué es? Y al lado de él estaba su mujer, me imagino que era una señora anciana igual, y me pide que saque una carta. Sacó una carta y sale así como una sacerdotisa muy bella y me dice, vienen cambios muy drásticos, pero son buenos. Y yo en ese periodo vivía mucho en la ciudad, era muy feliz de vivir en Santiago, entonces era una mujer citadina, me encantaba andar en el barrio Bellas Artes, viví mucho tiempo en el barrio Bellas Artes de Santiago, me imbuí en toda esa cultura hermosa que hay, de esa multiculturalidad que se encuentra en esos sectores y también la diversidad, porque era un espacio donde se permitía ser diverso y era muy amiga de muchas personas que eran de la diversidad sexual. Entonces yo misma en mi forma de vestir, en mi cabello, estaba siendo diferente y me encontraba a mí misma a través de esa expresión física del atuendo y del cabello, y usaba el cabello rojo como colorín. Me sentía muy bien con eso. Y después que tuve este sueño, dije ya, pero tengo que volver a ser yo. Si vienen cambios drásticos y son buenos, tengo que volver a ser yo. ¿Y cómo lo hago si mi pelo está rojo y ese rojo no lo saco con nada? Porque así funcionan las tinturas.
Así es que justo fue esto antes de mi cumpleaños y decidí que el día de mi cumpleaños, como siempre hacía algo muy especial y significativo, no así solo la torta con las velitas, decidí sacarme el pelo. Me rapé, hice una sesión de fotos con un amigo que nunca vi después las fotos, no sé por qué, pero él me registró en ese proceso, mis últimas fotos con mi pelo rojo y luego toda la transición de rapármelo con la máquina, de quedar con mi cabeza calva por primera vez en la vida después de haber sido una bebé. Fue un renacimiento y justo una semana después de mi cumpleaños, un amigo me dice un amigo que había conocido en el periodo que estaba en actuación, me dice que había allá en la montaña de Santiago, en una comunidad ecológica, un lugar donde hacían temazcales. Los temazcales son como una forma como de un iglú hecha con coligües y encima, coligües que son como unas cañas, y encima le ponen unas mantas de cuero o unas telas grandes sobre la tierra, todo esto, esta forma de iglú, esta estructura, y en el medio de la tierra se hace un agujero donde se van poniendo piedras calientes al rojo vivo. La gente se mete dentro de esta estructura y sobre las piedras van echando agua con hierbas medicinales. Entonces se cierra todo esto y tú adentro vives como una suerte de sauna, pero con tambores, con cantos y con rezos a la Madre Tierra, que eso es una ceremonia ancestral tolteca, los lakota de allá, los toltecas de allá de México, los lakota de Norteamérica también lo hacen, varios pueblos del hemisferio norte lo tienen. Entonces lo habían traído estos chicos que son de una agrupación que se llama Raíces de la Tierra y lo estaban haciendo ahí los días domingos. Y yo viví esta primer temazcal justo una semana después de mi cumpleaños y fue como un renacer físico porque el temazcal es como estar dentro de un útero. Y tienes contacto con la tierra de nuevo cuando te sientes ahogado porque tienes que tener una forma de respirar especial para no ahogarte con el calor. Cuando ya no logras tener la respiración acompasada que te permita estar dentro, te dicen que te tienes que echar a la tierra. Entonces te echas a la tierra y ahí sientes cómo la tierra te recibe el sonido de los tambores y de los cantos adentro de ese útero te hacen sentir que te trasladan espiritualmente de nuevo al útero de la tierra. Entonces empecé a ir todos los domingos y desde... ¿Durante cuánto tiempo? Mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Justo luego quedé embarazada de mi primer hijo y fui todo el periodo del embarazo y entraba hasta las puertas más fuertes, que eran la puerta del guerrero, y la gente me amaba porque decían una mujer embarazada y es muy fuerte, muy potente, pero yo lo sentía como parte de mí y también parte del proceso del embarazo, que era muy bello vivir algo así. Poder tener dentro de mí algo, un ser dentro de mi útero y yo estar dentro del útero de la tierra a la vez, era como sanar las maternidades de mi linaje de alguna manera. No sentir la maternidad como una carga, sino una bendición. Y entonces desde el proceso del vientre ya estaba enseñándole a mi hijo a vivir feliz, a vivir conectado con la tierra, a vivir respirando y sintiendo la fuerza de la tierra con uno mismo. Y esta gente de Raíces de la Tierra hacía unos encuentros donde venían abuelos indígenas de distintas partes de Latinoamérica y del mundo
Entonces se reunían estos abuelos indígenas a hacer una ceremonia especial que se llama la Kiva, que fue un sueño del el precursor de Raíces de la Tierra, un hombre de allá de México. Y es una cosa hermosa porque además de reunirse 200 abuelos de distintas partes, se reúnen también gente que va a tratar de encontrarse con el Gran Espíritu. Y entonces son multitudes, 2.000, 3.000 personas acompañando esto, viviendo los temazcales y todo eso. Y había siempre ahí una comitiva mapuche, que los mapuches son el pueblo originario del sur de Chile, del sur de Argentina. Y en esta comitiva mapuche había un hombre que era el que nos despertaba en la mañana con una tutruca, que es un instrumento musical de viento, un instrumento espiritual. Despertaba como a las 5 de la mañana, mucho antes del amanecer, y era, me acuerdo, el que andaba siempre a pata pelada, descalzo, y los demás todos con zapatos, y él a la antigua, descalzo. Fue muy especial ese primer Raíces de la Tierra. Yo tenía como 3 meses de gestación. Y los abuelos se reunieron en el fuego un día en la noche y los abuelos Lakota hablaron en inglés con traductor, con los abuelos mapuche, y les dijeron cómo podían apoyarlos porque sabían que tenían a sus machis encarcelados y que los machis son las autoridades ancestrales, espirituales. Los sanadores también son los machis. Entonces los abuelos conversaron entre ellos y dijeron que lo que necesitaban era una rogativa, una fuerza espiritual. Así es que decidieron entre todos los abuelos que estaban ahí de distintos pueblos ir a la Moneda, a la Casa de Gobierno de Chile, y hacer al frente de la Moneda una ceremonia, una rogativa para pedir por la libertad de las autoridades ancestrales espirituales del pueblo mapuche. Esto después de o sea, de todo lo que ustedes estaban haciendo. Sí, vivimos 4 días de ceremonia y cumplieron ellos con su rezo y todo lo demás. La gente se fueron a sus casas el día domingo y el día lunes todos nos encontramos ahí sagrados al frente de la Moneda. Y en la Plaza de la Constitución, una actividad completamente espontánea porque no pedimos permiso a nadie, solo avisamos así, miren, para que no fueran a interrumpir la ceremonia los carabineros. Avisamos, mire, estamos acá reunidos, esto es un acto de paz, para que no nos vayan a interrumpir y ustedes estén enterados. Aquí también hay un comunicado, que es lo que dicen los abuelos. Y ya, se vivió eso ahí. Una cosa hermosa, muy poderosa, en un lugar tan potente que tiene una imagen para uno, porque desde ahí se tomaron las fotografías y videos de la Moneda bombardeada durante la dictadura. Tiene una significancia importante, por lo menos para mí, para mucha gente de Chile. Y ver a todos esos abuelos ahí pidiendo esa fuerza, haciendo como esa limpieza espiritual, era muy especial. Y terminando esto nos sacamos una foto todos. Y esa foto es la primera que tengo donde aparece mi marido. Y aparezco yo. Él así con su manta, con sus brazos abiertos como un cóndor. Y yo entre medio ahí sonriendo, un poco tímida todavía, con mi pelito muy corto. Y ahí como que nos etiquetaron y nos agregamos en Facebook. Y de pronto un día empezamos a hablar ya cuando había nacido mi hijo. Empezamos a hablar, nos saludamos, empezamos a conversar y era de no poder parar de conversar todos los días, porque la profundidad que tenían nuestros diálogos era hermosa, era de poder hablar cosas que uno no podía conversar con cualquier persona, una sensibilidad y todo eso. Entonces ya decidimos vernos en persona. Y él en ese tiempo era ceremoniante, trabajaba con una mujer mapuche muy linda que es una poetisa y es una mujer cuidadora del agua, que hace ceremonias del agua en distintas partes de Chile, del mundo. Guatemala estuvo las últimas veces, estuvo también allá
en Canadá, ella, María Buenuñir se llama. Entonces nos reunimos con ellos dos y por primera vez vi a este hombre en persona, así ya consciente y conversando con él. Dije, yo quiero tener hijos con este hombre. Y nos fuimos a la montaña de viaje y ya siendo más amigos, más cercanos, y ahí se encontraron él con mi hijo y se volvieron padre e hijo en la montaña. Tayel tenía 5 meses y él lo bautizó en el agua, en un estero muy hermoso, lo entregó a la montaña, lo presentó a la montaña como gente mapuche y se encontraron los dos. Y de a poco yo me fui encontrando conmigo misma como mujer a través de esta relación que no sabía qué era todavía, porque como que vivía mi maternidad solamente y la vida con encontrarme con la tierra y todo lo demás. Y de pronto me di cuenta de que estaba enamorada de este hombre de la tierra que tenía esta sensibilidad que no había visto antes en nadie y esta fuerza y ahí después ya no paramos, no paramos. Y desde nuestro primer beso pasaron 4 meses antes de que nos fuéramos a vivir juntos y 5 o 6 meses antes de que ya nos casamos. Sí, todo muy rápido porque no queríamos despertar sin tener al otro lado. Qué bello. Hay algo que me quedó ahí rondando en la cabeza y quiero dejarlo para después. Y sí, esta idea de ser curiosa y la idea de preguntar y estar conectada, que lo mencionaste al principio, como estar conectada con el aprender. Y creo que tiene que ver con la educación, pero lo voy a dejar para después, porque quiero que entremos un poquito más en el mundo mapuche y cómo es para ti, pues ya después de toda esta historia espectacular que nos cuentas, cómo es para ti ahora el día a día, cómo lo ves ahora con tus hijos, cómo estás, cómo sientes el territorio, cómo sientes la comunidad. El mundo mapuche tiene muchas capas. Aquí hay una de las banderas que se conoce mucho, que es una bandera política que la hicieron en los 90, la diseñaron públicamente en colectivo la gente mapuche para poder tener una bandera que fuera una voz hacia Chile y poder tener un diálogo con un emblema propio. Y esta bandera se vio mucho durante el estallido social del año 2019. Y la gente se mostraba muy cercana a lo mapuche, le gustaba mucho la lucha de lo mapuche por la protección del medio ambiente, por la ancestralidad y todo eso. Pero tiene muchas capas más profundas que eso y yo creo que la mayoría de las personas no lo conoce. De hecho, cuando yo era pequeña me dijeron en la escuela que la gente mapuche desapareció cuando llegaron los chilenos, o sea, los chilenos digo, cuando llegó a España. Se juntaron con los españoles y luego se volvieron todos mestizos y somos todos chilenos. Entonces no existía el ser mapuche, no existía la idea de que hubiese personas viviendo de una forma diferente. Y a partir de mis partos, primero de Tayil, yo viví el ser mapuche desde el parir, desde el respirar con la naturaleza, desde el escuchar el mapudungún, que es la lengua mapuche en el momento de parir, del reconocer esa fuerza de la mujer y de la tierra que existe en el momento de nacer, la importancia de la palabra para quienes están naciendo, cómo enseñamos desde nuestra propia palabra, desde todo lo que le dices a este bebé. De hecho, la partera que me atendió en el primer parto, en el segundo casi me acompañó, pero no alcanzó a llegar en el segundo nacimiento de mis hijos.
ella me enseñó que era muy importante hablarle al bebé cuando estaba en el vientre, porque aunque todavía no entendiera, lo mismo cuando ya había nacido, aunque todavía no entendiera las palabras de la manera en que nosotros las comprendemos, su espíritu recibía igual las palabras. Entonces le hablaba, le contaba cómo estaba, le contaba dónde estábamos, qué estaba haciendo, contextualizándole siempre de qué hay aquí, dónde estoy, qué es este sabor que estoy probando, qué es esto que estoy cocinando, qué es este olor que se siente. Entonces cuando ya nació y lo tenía acá en el Meitai, estas cargadores de bebé que uno se pone al bebé aquí en el pecho, entonces están tomando tetita, están amamantándose mientras uno hace cosas, cocina especialmente. Entonces ahí yo igual le seguía hablando, estoy cocinando, estoy preparando esto, le acercaba las cosas para que las oliera. Está ahí uno desarrollando un lenguaje y aprendí desde ahí, no desde la academia, que el lenguaje de los niños lo desarrollan desde la madre, desde la relación que tienen con la madre. Lamento mucho que estén ahora yendo bebés hacia la cuna a los 6 meses, a los 3 meses y perdiéndose ese momento importante de estar de persona a persona, porque aunque haya muchas cuidadoras en una sala, no hay una por niño que esté con ese amor, con ese entenderse, con ese olor de mamá, hablándole directamente para que puedan desarrollar dentro de sí el lenguaje completo, porque el lenguaje no es solamente un sonido que salga de mi garganta y que parte aquí en un pensamiento, sino que es una conexión con todo tu ser. Y nosotros como gente mapuche vivimos todavía la espiritualidad, entonces estamos constantemente haciendo un rezo en el amanecer, cuando nos levantamos, saludando el día, agradeciendo el día, en la noche igual, antes de dormir a los niños los hacemos dormir con un rezo, agradeciendo lo que vivimos durante el día, pidiendo para tener una buena noche, para tener buenos sueños, para recibir bendiciones, sabiduría en los sueños. Entonces, nuestro lenguaje, aunque no tengamos todavía el mapudungún porque estamos en periodo de rescate de la lengua, por cierto, sobre el mapudungún, es una lengua aislada, quiere decir que no tiene otras raíces como pasa con el español. No hay otra lengua que sea parecida a que tenga una raíz similar al mapudungún. Es una lengua que funciona por partículas. Cada sílaba tiene un significado profundo. Y es una lengua que está viva en cuanto a que está conectada con todo lo vivo. Es una lengua muy espiritual porque todo es espiritual. Para los mapuche ancestral que se vive hoy día, las piedras también tienen almas y hay que respetarlas. La educación mapuche en cuanto al inarumen, el inarumen es la forma de educarse que tiene la gente mapuche, que es observo y aprendo de lo que observo. Es muy científico. Es divertido porque ven los mapuches como que fuera algo muy esotérico y que no es real porque no es científico. Claro, no existen documentos que hablen de eso porque los mapuches no escribían, pero es muy científico en cuanto llevamos milenios observando la naturaleza, probando las cosas que nos dice la naturaleza, porque a veces en un sueño nos cuentan, mira, esta hierba te va a servir para esa enfermedad que tienes. Y ahí después van y lo prueban y lo hacen. Claro. Sí, de hecho, escuchas, por ejemplo, en este momento no tengo el nombre de la lamien es una mujer de Perú que es del ministerio de Bolivia, del área de medicina de allá ancestral, y ella es partera y está conectada también con la medicina porque estudió médico cirujano, y ella hablaba de que allá cuando vino la pandemia
así como acá nos pasó, antes de que llegaran medicamentos para sanar las enfermedades propias de la pandemia, teníamos nuestras propias medicinas y la gente se sanaba sin necesitar de ir al hospital, de entubarse, de ninguna cosa, porque teníamos esa medicina que ya sabíamos que antes, en todas las pandemias anteriores que hubo en la Tierra, hace milenios, traíamos esa memoria de qué hacer y además que nuestros espíritus nos anuncian. Cuando estamos conectados con la naturaleza nos anuncia cuando va a venir algo grave. Y sabemos que si florece cierta planta, que es una planta que florece cada 40 años, es porque en ese periodo van a venir dificultades. Hay algo súper poderoso, claro, hay algo súper poderoso ahí, y es que yo lo que creo es que hay personas que, pues, que por mucho tiempo han disminuido pues a las comunidades indígenas en términos de sus conocimientos, diciendo, no, pero es que, un poco lo que decías antes, no, pero es que como no, esto no está documentado, entonces ellos no saben. Es que como no hablan nuestra lengua, entonces ellos no saben, son unos iletrados. Hay otra palabra que dicen, sí, como son unos ignorantes. Entonces con esto también llegó la escolarización, con esto también pues llegaron como muchos movimientos a cambiar las maneras en las que las comunidades indígenas pues han venido por muchos años haciendo las cosas de la manera en la que realmente la naturaleza es la que les ha enseñado, y han sobrevivido por milenios, como también lo venías diciendo. Sí. Acá quiero conectarlo ahora sí, con lo que te decía antes pues de que desde un principio estabas con tu hermana, como le decías, como con esta curiosidad de quiero aprender, un plan, y con este mismo sentimiento o como ganas de estar conectado con la educación. Ahora que me hablas de cómo funciona un poco en la comunidad mapuche, quiero preguntarte, pues, ¿cuál es tu rol ahora ahí? Porque sé que trabajas mucho de la mano con la educación, y cómo eso ha cambiado desde estar afuera en la ciudad, y cómo lo ves ahora también con tus hijos. Mis hijos yo creo que son el motivo principal por el que estoy vinculada a educación. Aunque educación es algo que me encanta y desde los 14 años he estado trabajando, haciendo voluntariado y cosas con niños. Igual hoy día el que ellos están escolarizados por decisión familiar, porque siempre tenemos la libertad los padres de educar en casa y acá tenemos el conocimiento como para hacerlo, pero preferimos que ellos tengan el vínculo con la escuela, con niños de su edad y vivan ese proceso. Ellos son la motivación que tengo para ayudar a mejorar el sistema de educación chileno desde el aplicar modelos piloto. Entonces, parto con un acto sencillo de un taller de emprendimiento escolar que permita participar de un concurso de emprendimiento escolar, pero a través de eso voy involucrando la identidad, voy involucrando el pensamiento crítico, voy involucrando el saber pensar. Ya el cómo descubro los problemas de mi comunidad, cómo los profundizo, y con niños de distintas edades y con niños que además acá en este territorio, sean mapuche o chileno, tienen muchas dificultades porque hay una baja tasa de escolarización de los adultos. Muchos adultos que son padres o que son abuelos hoy día no alcanzaron a tener una educación completa, ni siquiera una educación primaria completa, y una educación muy deficiente de por sí. Entonces, gente que apenas sabe leer y escribir, que no son como analfabetos funcionales, por decirlo así. De pronto alcanzaron a ser capaces de leer el diario, pero no logran entender lo que leen y tampoco saben para qué les sirve eso que leen.
Entonces son personas que viven mucho con el que debo trabajar para sobrevivir y ese es el límite de mi vida y ahora quiero que tú estudies y que termines y que vayas a la universidad, pero no sé para qué al final, si es solo para juntar dinero eh, y vivir como el sueño americano. Entonces, los niños tienen en sus casas que chocan con esta realidad en que sus casas no necesariamente son casas donde van a encontrar libros y una cultura rica en hablar mucho, en tener unas relaciones más profundas, en el caso de la gente chilena. Y en el caso de la gente que viene de origen mapuche, tienen la dificultad de que son segunda o tercera generación hablando en español. Los abuelos de estos niños o los bisabuelos de estos niños hablaban en mapudungún y se les cortó la lengua. Entonces, al cortarse la lengua, tienes un traspaso allí de que el abuelo que habla español tiene un español súper reducido, súper limitado. El hijo que aprendió de ese padre, que fue a la escuela y fue discriminado, que lo trataron pésimo por ser indio y todo lo que le hicieron los compañeros, los profesores, golpes, qué sé yo, muy disminuido en su ser, con una identidad quebrada. Entonces tiene un nieto que no sabe quién es, aunque tiene cara de mapuche, apellido de mapuche, todo. Es muy difícil que sepa de dónde es. Claro, y de dónde se agarra si es que no sabe aprender. Porque le quitaron el Inarumen, que es la forma de aprender con mapuche, que aprendes dentro de tu familia, que te enseñan tus abuelos, que tus padres te acompañan, pero el que más te enseña son tus abuelos, tus abuelas, pero ya no vives como antes en comunidad, no tienes a tu comunidad cerca, no estás acompañando a tus abuelos en su quehacer, que te enseñan cuando estás haciendo una cestería, que te enseñan cuando están preparando el mote, que es una comida que se hace con trigo, que te enseñan haciendo las cosas. Y la vida te la va mostrando a través de la conversación, a través de lo que están haciendo. Del ir haciendo cosas, vas conversando y ahí se va integrando el saber. Del ir a la montaña a buscar unas hierbas, y ahora ni siquiera hay montaña donde buscar las hierbas. Entonces, han perdido mayoritariamente el Inarumen completo, que es el aprender de la naturaleza, el aprender de la familia y de lo que ves en tu contexto, y han perdido el mapudungún, que es una riqueza espiritual, una riqueza de pensamiento, tiene una forma de pensar diferente la persona que sabe mapudungún. ¿Están trabajando en la lengua, Paula? Estamos trabajando en la lengua, pero desde el rescate de la identidad. Mi marido es profesor de mapudungún. Chile tiene un programa de educación intercultural que es parte del currículum nacional, es como una asignatura, matemáticas, lenguaje, o sea, puedes reprobar si es que tienes, notas negativas en mapudungún. Pero en general no necesariamente se da que se enseñe el mapudungún con identidad, sino que se enseña a veces más como el inglés, como una lengua más. Entonces depende a veces del educador que sea capaz de traer esto a la tierra y hacer que el niño se conecte con sus raíces a través de estas 2 horas semanales que tenga de mapudungún en la escuela. Entonces mi marido viene a entregar esto que le enseñó su madre, que es enseñarle a los niños, independiente de su origen, chileno, mapuche, origen colono, que se vean a sí mismos como una persona completa, que se reconozcan en su espíritu, que sueñen, que escuchen los instrumentos que les tocan en las clases, que cierren los ojos, que vean hacia adentro. Trabajan mucho con la intuición, muchísimo, que de pronto en la educación nos enseñan mucho más desde lo masculino, que la parte masculina de la educación, que es como el escribir, que es como el evaluar con pruebas, y el aprender a través de meterte este conocimiento leyendo nomás o recibiendo una instrucción con una pizarra, ahora con un PowerPoint. Él te lleva más a la imaginación, pero no una imaginación como de Disney,
sino una imaginación más de lo femenino, de la intuición, que le permiten las herramientas que tienen como persona mapuche, que es el usar los instrumentos mapuche, que es el usar el canto. Entonces, los niños tienen una forma de ser diferente así. De hecho, él está haciendo ahora programación con niños que son de primaria y les enseña identidad y les enseña a programar en el computador, a usar Roblox y a usar Scratch y vinculándolo con su identidad. Entonces ahí el propósito es que puedan ser capaces de estar inmersos en todos los mundos, pero sin perderse a sí mismos. Sin perder su mundo interno. Claro, y tenemos la dificultad ahora de que queremos transformación digital, pero no sabemos para qué. Y no entendemos cuál es ese límite de la transformación digital, que usemos el computador, pero ¿qué? A nivel básico. ¿Y cuántos niños podrían estar programando y jóvenes ser unos tremendos desarrolladores de programas, de aplicaciones tremendas? Pero acá lo que hace es buscar el camino de que a través de la tecnología se vayan encontrando a sí mismos también. Porque también metan las manos en la tierra. Porque decimos con él que la transformación digital de los dígitos, que son los dedos, es con las manos en la tierra. La última pregunta que tengo para ti, Pau, es gente que... Pues porque esto último que me dices me llena el corazón y siento que hay demasiadas pues opciones bellas para las nuevas generaciones en términos de educación. O sea, yo hubiera amado tener todo esto cuando yo estaba estudiando. Entonces pienso en padres y madres que ahora están pensándose en otras maneras para educar, pero que no tienen la facilidad tal vez de estar en Chile y poder estar cerca a ustedes. ¿Cuál puede ser de pronto una palabra que les puedas decir tú a ellos, como un poquito para que se conecten con eso que dices de estar más, no sé, más cercanos al observar y aprender de lo que observan? Hay dos cosas. Uno, la naturaleza está en todas partes. Y aunque uno esté en una ciudad donde no hay un árbol, la naturaleza sigue estando en ti mismo. Entonces, en el momento en que te encuentras con un árbol, aunque sea un árbol que no es propio del territorio, es un ser que está conectado con la tierra, es un ser que está conectado con el universo, porque recibe la luz del sol y recibe la luz de las estrellas en la noche también. Entonces, cualquier instante que tengas la posibilidad de encontrarte con un abuelo, le decimos a los árboles, a la naturaleza, aprovéchalo. Eso de abrazar a los árboles no es solo hippie, es también parte de nosotros, el encontrarnos con la naturaleza así, escuchar a los pajaritos. La mayor parte de la tierra, gracias a Dios, todavía hay pajaritos. Las aves nos dicen mucho cómo está el día, cómo va a empezar el día, y están ahí para nosotros también, para darnos esa alegría que ellos tienen de vivir. Eso era lo primero. Y lo segundo es que todos tenemos abuelos. Y en todas partes tenemos raíces ancestrales que están conectadas con la tierra. Mis ancestros de persona blanca, que soy en mi origen, en mi sangre, también tenían esa sabiduría. Mi bisabuela también sabía sanar con hierbas, también sabían cómo cuidar un embarazo, cómo cuidar una gestación. En todas partes tenemos eso. Lo que pasa es que vino una cultura que se universalizó, que tapó todo lo demás. Pero si hablamos con nuestros abuelos vamos a ir descubriendo que sí había, claro, no va a haber una profundidad como la tienen los pueblos originarios que han estado preservando mucho más sus propias culturas, como los mapuches, los quechua, los quichua, aymara, coya y cada territorio tiene sus pueblos originarios que están todavía vivos en su cultura. Pero si hablamos con nuestros abuelos y les preguntamos cómo nacieron ellos, qué comían cuando pequeños, nos vamos a dar cuenta de que está vivo todavía ese conocimiento de cómo vivir de manera saludable.
de cómo vivir protegiendo el medio ambiente, cuando antes no existían los plásticos y se hacían las cosas a mano en la casa y los platos eran de greda o de madera. No es mucho tiempo atrás, no es tanto tiempo atrás, no son 10 generaciones, no son 300 años. O sea, yo cuando pequeña comía mucho mejor de lo que comen a veces jóvenes hoy día. Y yo voy a recién casi cumplir 40 años, no es mucho. Entonces esa memoria ancestral que cultiva hoy día el pueblo mapuche está presente en todas las personas, está en todos. Y cada uno tiene el camino que le corresponde seguir para descubrir sus raíces. Y en eso una de las cosas muy importantes para mí y para cualquier persona mapuche, y yo creo que para cualquier ser humano, es que sepamos de dónde venimos. Si queremos saber hacia dónde vamos, por lo menos tenemos que saber de dónde venimos. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes son nuestros abuelos? ¿Quiénes fueron nuestros bisabuelos? ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué camino recorrieron? ¿Cómo vivían? ¿Dónde eran? Todo lo que podamos recabar de esa historia nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que nosotros tenemos que sanar, porque esa memoria está en nuestro ADN, ya está comprobado, ya se trabaja en escuelas Waldorf, en Alemania, está eso. Y hoy día, gracias a la tecnología, sabemos que el bebé siente y piensa cuando está naciendo y tiene esa memoria del nacimiento, y entonces tiene que nacer con amor, para que desde ese primer momento esté educándose desde el amor, recibiendo eso. Y esa educación que es intuitiva y del ser completo, y no solamente de la cabeza, que es como nos están enseñando hoy día en la escuela. Bueno, creo que eso es todo por mi lado. Gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto conversar. Que siga todo bien, y muchas bendiciones a todos, mucha fe, mucha esperanza, entusiasmo ante la adversidad, ante la desesperanza. Siempre el sol está para todos, aunque haya nubes grises, el sol está ahí para brillar por nosotros. Una de las cosas que me hizo reflexionar Paula en esta conversación es volver a lo simple. Y volver a lo simple para mí tiene que ver con conversar con mi mamá, con conversar con mi abuela, pensar en hasta de dónde viene la comida que estoy comiendo. No sé si de hecho esto puede tener mucho sentido en ti que estás escuchando esta conversación, pero para mí tiene un poco que ver con retomar acciones simples y no complejizarnos tanto la existencia. Creo que a veces el sistema nos va colocando un montón de presión y de tareas y de cosas que se supone que tenemos que alcanzar y que llegar, e ir como encajando en muchas cajas, valga la redundancia, y después es como, pero ¿y si yo no? O sea, si ese no es mi objetivo, ¿entonces qué? Entonces, ¿será que soy una fracasada? Y la verdad es que en lo simple está como un gusto maravilloso, y es abrazar a mi mamá, es escuchar las conversaciones que puedo tener con mi abuela, que son maravillosas, y que teniéndola lejos, a veces lo que hago es grabarla y volverlas a escuchar y tener el placer de sentir su voz, de poder preguntarle a personas de diferentes lugares del mundo como, venga, ¿y cómo cocinan acá? Y este alimento, ¿cómo lo tratan? Y cómo puedo sembrar esto aquí. Creo que esa es mi gran conclusión, y es pensar en cómo conectarme con esa simplicidad, en cómo, claro, que en realidad uno dice así tan simple, pero es también ir como llevar la contraria, como llevarle la contraria al sistema. Para mí es pensarme en
en tareas pequeñitas o en acciones pequeñitas que me lleven a bajar la revolución. Y ahora te invito a ti a que también nos compartas cuáles son esas reflexiones que te deja este episodio. Las puedes compartir en nuestro Instagram @podcastauthenticlives, donde también compartimos contenido adicional y podemos seguir explorando cómo llevar vidas más intencionadas y auténticas.